Hola minasan, bienvenidos a mi canal, yo soy Umaru y en este vídeo os vengo a hablar de las dos caras de Hiroshima. En las últimas semanas la gente no para de hablar y también de asistir al cine para ver la película de Oppenheimer, que básicamente narra y documenta lo que ocurrió en el proyecto Manhattan de Estados Unidos para la creación de la bomba atómica. Y en este vídeo os vengo a hablar justamente de eso, las dos caras de esta situación, el proyecto Manhattan y por otro lado Japón, cómo vio la gente el final de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio japonés y evidentemente los bombardeos. Como bien sabéis, personalmente os he hablado muchas veces de distintas obras que hablan, narran y documentan diferentes momentos catastróficos o que documentan diferentes momentos de crisis que ha vivido el ser humano. Incluso mi propio proyecto de fin de carrera, mi TFG, trata justamente de eso, de la necesidad que surge en el ser humano de documentar este tipo de situaciones, tanto las que ha vivido directamente como posteriormente, para que no se nos olvide aquello que ha ocurrido. Así que bueno, si os ha gustado Oppenheimer, si os ha parecido interesante, os animo a quedaros y a conocer un poquito más de la historia. La película de Oppenheimer nos presenta 3 horas en la que nos narran un poco cómo fue el final de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de Estados Unidos, cómo Japón había actuado contra ellos y básicamente cómo ellos estaban planeando la rendición del país nipón, que se estaba resistiendo bastante a básicamente rendirse y finalizar todo aquello cuando realmente ya la guerra estaba prácticamente terminada, pero entra en el momento de la carrera por conseguir un avance tecnológico tan grande como la bomba nuclear. Y por ello nace el proyecto Manhattan, que junta a muchos científicos muy importantes de diferentes países para ponerse con ello. Y de todo esto vemos que es un proyecto muy ambicioso en el que se invierte mucho dinero por parte del gobierno estadounidense, pero que finalmente tiene sus frutos, hacen la conocida prueba Trinity y de esto surgen los dos artefactos que van a llevar a Japón, que son Little Boy y Fat Man. Little Boy siendo de uranio y Fat Man de plutonio. Y evidentemente la película nos plantea lo que es la posguerra, el cómo se vive toda esa situación desde el punto de vista de Estados Unidos, posibles arrepentimientos de los desarrolladores así como de los usuarios y los que han generado esta situación. Básicamente lo deja más bien en la teoría, en el planteamiento, desde el mero punto de vista estadounidense. Por lo que vamos a hablar desde el otro punto de vista, desde lo que se vivió en Japón en estos últimos años de la Segunda Guerra Mundial, desde el manga Pies Descalzos. Este manga es absoluta y completamente espectacular y pone los pelos de punta. El manga originalmente se publicó en 1972, es decir, no muchos años después de justamente este suceso. Y lo que hace que sea tan cercana a la obra es que justamente es el relato desde los ojos del propio mangaka de la obra, que cuando era niño fue superviviente del bombardeo de Hiroshima. Así que sí, Keiji Nakazawa nos ofrece su historia, su punto de vista y su realidad cuando ocurrió todo aquello cuando simplemente era un niño pequeño. En este lado de la historia, en esta cara de la moneda, vemos cómo se vivía el imperialismo japonés a finales de la Segunda Guerra Mundial. Cómo básicamente Japón estaba completamente destruido, no tenían prácticamente recursos, estaban en completa pobreza porque los recursos que tenían eran destinados al ejército y aquellos que terminaban siendo obligados a ir a filas, fueran o no japoneses, y evidentemente a las represalias que los ciudadanos llegaban a vivir si tenían algún tipo de opinión en contra de lo que estaba haciendo el gobierno, si se oponían a la idea de continuar adelante, de no rendirse y de seguir peleando contra una gran potencia como era Estados Unidos. Es muy duro ver cómo la gente no podía más, el pueblo estaba completamente destruido y por parte del gobierno no paraba más que seguir y no rendirse. Y ahí es cuando nos narran el estallido de la primera bomba nuclear, que fue en Hiroshima, y el imperio japonés no se rindió, lo que hizo que Hiroshima no fuera suficiente y días después bombardearan Nagasaki, haciendo que finalmente el imperio japonés firmara su rendición, haciendo que este conflicto dejara un montón de personas en el camino. Y la verdad es que este manga nos presenta esa realidad, esa crueldad y esa crudeza que tuvieron que vivir personas civiles en sus carnes, el cómo se les desintegró la ciudad en las manos, en cómo a la gente se le derretía la piel en la cara, en cómo familias
se vieron completamente destrozadas, cómo vieron perder la vida a sus familiares entre sus manos y cómo tenían que intentar sobrevivir ante toda aquella situación. En un país que ya estaba destrozado, que ya era pobre, que estaba falto de recursos y ahora no tenían nada, no tenían absolutamente nada, habían perdido la guerra y el mundo estaba ocupado en otros conflictos. Es un manga que refleja pérdida, tristeza, soledad, rabia en algunas ocasiones, pero al verlo desde el punto de vista de los ojos de un niño, lo vemos desde una manera más inocente, incluso más cercana, no con el juicio de un adulto, sino situaciones que son horribles, como que una persona delante de ti no ha estado protegida por un muro y tú sí, y ver cómo esa persona ha perdido la vida y tú no, y tener que afrontar esa situación. O cómo no poder sacar a tu propio hermano de los escombros, y cómo ves delante de ti que vienen las llamas y no puedes hacer nada porque no hay nadie que te ayude. Ambas caras de la moneda son complicadas. Las situaciones y las decisiones que uno toma son muy difíciles, porque en un conflicto tan grande como la Segunda Guerra Mundial, historias son miles, puntos de vista son miles. Pero desde aquí os invito que si habéis conocido la cara de Estados Unidos con Oppenheimer, le deis la vuelta a la moneda y conozcáis el punto de vista de lo que pasó desde dentro de Japón. Hay más de una hora que narrar esta situación, pero siento que Pies Descalzos es especial justamente por eso, porque el propio mangaka fue un superviviente de Hiroshima y fue quien vivió toda aquella situación de primera mano. Es un manga que prácticamente es una obra de culto, ha sido licenciada en muchísimos países. A nosotros a España nos llega de parte de Distrito Manga en una edición bastante grandota, como veis, pero personalmente he tenido un problema con la edición y es que básicamente me he quedado con las hojas en la mano porque han saltado desde el encolado. Y bueno, esto ya os lo conté en redes sociales y por parte de Distrito Manga me comentaron que no es algo que haya reportado mucha gente de momento, por lo que si os ocurre lo mismo, que vayáis a vuestra tienda de confianza donde lo hayáis comprado y pidáis el cambio. Sigue siendo una obra muy interesante, una obra de culto, una obra muy especial para todos aquellos que queráis conocer esta cara de la moneda. Simplemente quería que lo supierais, que no os quedarais sin conocer esta historia, lo que esconde, y más si os estáis ahí incursionando en las diferentes caras de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es que tenía muchas ganas de hacerlo porque desde que vi la peli de Oppenheimer y, como he dicho, desde que hice mi proyecto de fin de carrera, he estado muy inmersa en ese tipo de obras que se dedican y que tienen como fin hablar de un acontecimiento de crisis mundial. Así que desde aquí os animo a que, si os interesan ese tipo de obras, hay documentales, películas, mangas, cómics que narran muchas caras de una misma situación, porque sí, no todas las versiones son iguales, no todos los países viven las situaciones de la misma manera. Nos pasó igualmente en el 2020, cada país vivió la situación de manera distinta. Entonces me parece algo fascinante, algo muy interesante y quería compartir con vosotros. Si vosotros habéis visto Oppenheimer o habéis leído Pies Descalzos, os leo en comentarios para que me digáis qué os han parecido ambas obras. También, si tenéis el tomo de Distrito Manga, me gustaría saber si a vosotros os ha dado algún problema para que el resto de gente tenga feedback. Así que bueno, en definitiva, os leo en comentarios para lo que sea y, como siempre, recuerdo que si os gusta mi canal, mi contenido y todo lo que hago por estos lados de YouTube, tengo aquí abajito la opción de miembros del canal, en un botoncito que pone unirse a la de suscribirse, también en la descripción tenéis un link que, si clicáis cualquiera de los dos, se os despliega toda la información acerca de esta membresía, sus diferentes categorías y beneficios para vosotros. Y ahora sí, que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darme un like, suscribiros aquí abajo si no lo habéis hecho y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.